Flavio Serra, que es nuestro médico pediatra, para preguntarle a Flavio de las de las precauciones que debemos tener, ¿no? Flavio, ¿qué tal? El gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Carlito, buen día, Martín, bueno, a todo el equipo de Radio 2 y por supuesto también a toda la audiencia de la radio. Bueno, un gustazo, como siempre, como todos los años, poder charlar contigo, Flavio, formando parte también de este equipo de Desayuno y de Radio 2. Y bueno, lo que queremos saber, estamos en el medio de una ola de calor y la pregunta obligada es si tenemos que todavía tener mucho cuidado y las precauciones con los niños, ¿no? Por el tema de golpes de calor, insolaciones. ¿Qué debemos hacer, Flavio? Bien, siempre es recomendable tener mucho cuidado con todos, los adultos mayores, los adultos, pero sobre todo los niños, teniendo en cuenta la prevención antes que resolver el problema ya una vez que sucedió, digamos, ¿no? Porque por ahí los síntomas de un golpe de calor o los síntomas de una deshidratación hacen pensar en un cuadro grave que a veces nos confunde con otros cuadros que se podría haber solucionado, sobre todo con la prevención. Y esa prevención consiste en 4 o 5 puntitos que son muy sencillos. Hidratarse solo con agua e hidratarse antes de tener sed, porque la sed es un mecanismo tardío para reconocer que necesitamos agua, digamos, ¿no? O sea que tener el hábito diario de tomar agua desde horas tempranas para que cuando andemos en los horarios de más calor estemos bien hidratados, ¿sí? El segundo punto es el usar los horarios en los cuales no son tan importantes las temperaturas, digamos, ¿no? Sobre todo evitar los horarios de sol extremo y los lugares muy cerrados. Por ejemplo, estar en un auto mucho rato en el horario del calor y al sol, dejarlo encerrado los chicos en esos lugares, son posibles los síntomas del golpe de calor, porque ahí la temperatura aumenta mucho, se deshidratan y nos da síntomas que podría confundirnos y sobre todo tener demasiados cuadros que tienen que ver con una descompensación, ¿no? Fiebre alta, palidez, sensación de mareo, y eso hay que evitarlo. El tercer punto es la vestimenta. Siempre utilizar ropa clara, cómoda y, si es posible, ropa de algodón, teniendo en cuenta de usar también algún sombrero o alguna gorra, algo que nos cubra la cabeza, porque le cubra la cabeza a los niños sobre todo, para que no tengan la exposición al sol directa. Y por cuarto punto es la alimentación, que tiene que ser rica en verduras y frutas, rico en cosas que le aporten agua, líquido y demás, y que no salteen ninguna de las comidas del día, porque eso va a hacer que permanezcan con la buena cantidad de calorías y la buena cantidad de líquido necesario, evitando, por supuesto, las comidas hipercalóricas o muy calientes, que van a hacer todo el efecto contrario. Flavio, preguntarte el tema de la exposición al sol, ¿no? Y el tema de las piletas y el río, lagunas, lo que sea, ¿no? Horarios determinados para usar, para que el chico pueda tomarse algún baño y demás. ¿Hay algún horario prohibido así en ese término o no? Básicamente hay una prohibición que la voy a aclarar y que es puntualmente que ningún chico de menos de 1 año debe ir a playa, lugares abiertos con mucho sol y demás. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Para los chicos de más edad, sobre todo en la edad preescolar, evitar los horarios entre las 10:30, 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Evitar no significa no ir, digamos. Significa que si estén en un lugar con sombra, con algún tipo de con protección solar, por supuesto, y que se pueden estar metiendo al agua con la
conveniente hidratación previa, como dijimos. Pero si es posible evitar esos horarios de sol extremo, es mejor. Cuando estamos en algún lugar como una laguna, río y demás, refrescarse ayuda mucho a evitar los efectos del sol, pero si después nos quedamos en la playa o en la orilla expuestos directamente al sol, vamos a cometer un grave error si no usamos una buena protección solar. Y en ese punto tienen que usar protectores de más de 40 que sean resistentes al agua, repetidos cada 2 horas una vez que ya están en el sol. Ahora, Flavio, también proliferan mucho en esta época las famosas diarreas que hablamos. Antes se decía diarrea estival y demás. El calor y la gastroenteritis y demás, ¿tiene alguna relación? Sí, a ver, básicamente lo que pasa en el verano es, primero, porque hay una ruptura de las rutinas diarias, digamos. O sea, en general todos empezamos a utilizar la comida, la bebida y demás de una manera bastante más desprolija, digamos, ¿no? Segundo, que los chicos que están acostumbrados que están en la casa, van en la escuela y demás, lo que tocan, lo que les llevan a la boca son lo cotidiano. Cuando empezamos a salir a lugares de playa y demás, tocan, llevan a la boca cosas que te van a generar algún tipo de irritación gastrointestinal, y sobre todo si se traga algún poco de agua, de pileta, de río, de laguna, también se provoca la gastroenteritis. O sea, acá hemos tenido muchos cuadros en las playas argentinas, en las playas brasileras, en las playas de los ríos locales también, cuadros de gastroenteritis secundarias a contaminación. A veces no hay tanta contaminación del agua, sino que también nuestro intestino no está preparado para ingerir ese tipo de agua. Pasa también cuando cambiamos de localidad, que vamos de una localidad a otra visitando a algún familiar, que al tomar el agua de red local, como no estamos acostumbrados a ese tipo de preparación del agua, a veces nuestro intestino le genera algún tipo de irritación. Pero es muy típico que tengamos gastroenteritis en los veranos. En los últimos 2 años hemos tenido mucha, y la recomendación es que no hagan digamos una hipermedicación. Siempre la hidratación con agua, una dieta sana, sin colorante, conservantes, muchos condimentos y demás, y el reposo digestivo suelen ser suficientes como para pasar esos cuadros. Y los vómitos son muchos, por supuesto, que consulten con su pediatra, ¿no? Doctor, buen día. Consultarle qué síntomas nos debe llamar la atención de aquellos bebés más chiquitos, sobre todo que no pueden por allí expresarse, y es donde nosotros tenemos que estar más atentos, y si cambia la forma de hidratación para aquellos que, por ejemplo, están todavía en periodo de lactancia materna. Bien, a ver, excelente tu pregunta. Vamos a dividir en 2 partes. Primero, la sintomatología en cuanto a un cuadro de gastroenteritis, creo que te referís. En general, nosotros nos preocupa el vómito. La diarrea no nos preocupa, pero no nos asusta. Y por supuesto, cuando tiene mucho vómito, que no nos permite hidratarlo. Si hay algún tipo de deposiciones con sangre, con moco y sangre, sí, por supuesto, puede ser una infección bacteriana intestinal y hay que consultar. Pero si hay diarrea solamente, con una buena hidratación es suficiente. Si hay vómitos, por supuesto, consultar y tratar para disminuir los vómitos. En cuanto a la hidratación, siempre agua, exceptuando antes del 6º mes, que es solo con leche, digamos, ¿no? Antes del 6º mes, solo leche. Después del 6º mes puede ser leche y agua. Y después que terminó la época de lactancia, solamente con agua. Flavio, preguntarte con los primeros síntomas del golpe de calor o de insolación en los niños, ¿es la fiebre? No, la fiebre no es uno de los síntomas principales, o por lo menos primeros, en cuanto a la insolación. La insolación en general encontramos piel roja, caliente, a veces no con fiebre, y a veces en general lo que sienten es esa sensación de que te baja la presión, que se pone
pálida el labio, que se siente mareado y que habitualmente uno trata de mantenerse en pie y lo que hay que hacer es acostarlo y levantarle las piernas para que recupere un poco su presión arterial y disminuyan los síntomas y comenzar a hidratarlo. Por supuesto que y la exposición a ese tremendo calor persiste, ahí sí puede aparecer un cuadro febril, sobre todo por la deshidratación, digamos, y sí, por supuesto, pueden aparecer síntomas como hasta convulsiones si uno no se percata de esto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando uno queda en un ambiente extremadamente pequeño, cerrado, poco aireado o expuesto a altas temperaturas directas? Abundan en este tiempo también, Flavio, los famosos tereré, que obviamente los chicos... los jugos, los juguitos. Por eso le iba a preguntar, cuando los grandes están tomando, se acercan para que tienen una sensación de sed, para que le den con el mate, y las mamás le dan, los hermanitos le dan, que chupen ahí la bombilla, pero hechos de jugos, esos jugos en polvo. ¿Qué hay de eso? Bien, a ver, también es interesante lo que decís. Los chicos de menos de 2 años, y yo te diría de 3 años, no deben tomar ni mate ni tereré, ¿sí? Eso es una cuestión importante, porque el mate o el tereré tiene cafeína, mateína y demás, y que puede provocar algunos síntomas de aceleración, para que entiendan, de ponerlo hiperkinético y demás, porque es un energizante, digamos, ¿no? Pero básicamente a lo que te referís vos, no denostemos el tereré, no lo pongamos como algo malo. Lo que es malo son los juguitos con los que preparan el tereré, digamos, ¿no? Si el tereré lo preparan con agua o con algún tipo de jugo de fruta, digamos, algún cítrico, no hay ningún problema en que lo tomen, tratando de que no sea, de que no ponerle azúcar, o si le ponen en mínima cantidad, ¿sí? Pero acuérdense que menos de 3 años no es conveniente que tomen, primero por el contacto con todos los gérmenes que puede tener la bombilla, y segundo porque la sustancia que ingiere a través del mate es energizante y puede dar algunos síntomas que los puede confundir. Pero sí es cierto que lo importante es que no tomen nada con colorante, conservantes, y por supuesto evitar que no sean hiperazucaradas. Flavio, obviamente que este cuidado cuando comienza el ciclo lectivo, ¿debe profundizarse o no? Digo, cuando los chicos van a la escuela y demás, si continúan estas temperaturas. Tenemos algunos colegios ya que van a comenzar las clases el próximo día lunes, ¿no? Digo, ¿qué hacer ante este tipo de situaciones o de eventos que vamos a empezar a tener a partir del lunes, ¿no? Bueno, primero que hay que reconocer estas recomendaciones que hice yo al inicio, digamos, ¿no? Primero que no vayan hiperabrigados, vayan con ropas claras, con ropa de algodón, y por supuesto que los ambientes deben estar refrigerados, pero ventilados, me refiero, o sea, no extremadamente cerrados y con algún tipo de refrigeración para que puedan estar cómodos los chicos. Sí, por supuesto, tratar de evitar que los chicos se expongan al sol en los recreos, porque esa hiperactividad que hacen en los recreos, porque habitualmente corren, saltan y demás, por ahí poder tenerlo en algún lugar con sombra y aportarles buena cantidad de líquido en los recreos para evitar que no tengan ningún tipo de sintomatología por falta de hidratación. Recomendar a los padres que el desayuno antes de la escuela es necesario para que puedan rendir bien en la escuela y poder estar bien dispuestos a la actividad que tienen escolar, porque hay un gasto de energía y hay una necesidad de una buena hidratación. Perdón, los alimentos ahí que uno le envía a veces para comer a media mañana o a media tarde, depende del horario que tenga clases. También digo en cuanto a la conservación, porque hoy por hoy con estas temperaturas los alimentos quedan mucho más expuestos a que se echen a perder. Exactamente, siempre tienen que pensar en cosas básicas. Los lácteos no son una opción, digamos, en esta época del año. Las frutas como la manzana y demás, bien lavadas, llevadas en un tupper, es una alternativa válida, digamos,
o frutas como la banana sin que el chico la exponga al sol, porque si no enseguida se ablanda, y son frutas que pueda pelarla y no tenga que hacer ningún tipo de manipulación de la cáscara y demás, ¿no? Flavio, siempre es un gusto escucharte con tus consejos, con tus recomendaciones, sobre todo ahora, ¿no? Con esta ola de calor en la cual también hay que cuidar y mucho a los chicos, ¿no? Así que un abrazo grande, Flavio, ¿eh? El gusto es mío y gracias por permitirme siempre acercarme a la gente a través del medio, y a disposición, Carlos, ya hemos hablado para estar